vamos a ir a lo nuestro. Yo digo que el gobierno, yo digo que Milei no la tiene fácil. Miren, tras el parto del Congreso, el desafío del poder financiero, se hizo notar fuertemente. Milei sacó 2 leyes del Congreso, todos saben, pero al toque, acto seguido, tropezó con turbulencias de mercado que en algún momento Guillermo Francos atribuyó a sectores políticos y económicos que fogonean, según sus propias palabras, la inestabilidad. Y pese a la firma del Pacto de Mayo, rubricado hace un par de días nada más, en la histórica Casa de Tucumán, después de su laborioso éxito sobre la dirigencia partidaria en el Congreso y la adhesión de 18 gobernadores recientes, el presidente Javier Milei tropezó rápidamente con la resistencia del sector financiero. Y le pegaron donde duele. Llamativamente los mercados empeoraron en lugar de mejorar por la señal institucional positiva que estaba enviando de alguna manera el Parlamento. Los dólares libres superaron los 1.400 para instalarse hoy en 1.455 pesos. El riesgo país volvió a dispararse nuevamente a 1.477 puntos básicos y los bonos, los soberanos, tras una leve recuperación que habían tenido, leve, muy leve, y la bolsa inclusive, cayeron nuevamente. Caputo dice que su objetivo próximo es que el riesgo país descienda a por lo menos un 50%, a 700 puntos básicos. Y de esa manera estar en condiciones a lo mejor de tomar crédito, porque ya lo hemos explicado, esto del riesgo país, estos puntos básicos, tienen que ver con el valor porcentual de las tasas que se fijan para préstamos u operaciones que se hagan con este país. Pues se llama riesgo país. Te arriesgas. Bueno, lo cierto es que las turbulencias de los mercados fueron entendidas por parte del oficialismo como un mensaje del sector financiero, los bancos, los fondos de inversión, acreedores, bueno, etcétera. Personalmente yo opiné lo mismo. Ese mensaje ignoró olímpicamente la prueba de gobernabilidad obtenida por la Casa Rosada y que hasta hace nada, 10 minutos como se suele decir ahora, se exigía como imprescindible. Bueno, y expresaba su rechazo a la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de eliminar los pases con los bancos o esos que los bancos le prestaban a un día al Estado Nacional a una tasa del 40%, pingüe negocio obviamente. Como así también con la decisión de trasladar la deuda del Banco Central a mucho menos confiable el Tesoro Nacional. Y ahí está la inquietud. Como decía un viejo amigo mío, hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Bueno, con esto, ¿qué sucedió? Saltaron los bancos. En otras palabras, el desacuerdo es con la parte del ajuste que les toca a los prestamistas de un Estado que está quebrado.
para, más allá de las hipótesis del mileísmo, lo que quedó a la vista es que la pelea del presidente libertario contra el status quo y el establishment es una combinación de pulseadas con carrera de obstáculos. Pero esto no es la primera vez, ni le ha pasado, ni le pasa solamente a Milei. Recuerden a Macri. Y eso que era del palo, ¿no? Del palo empresario. Bueno, Milei no era del palo empresario como titular, pero toda su actividad profesional la desarrolló en el sector empresario, en el sector privado. Yo diría, puesto en otros términos, la segunda etapa de la gestión gubernamental no va a ser menos complicada que la primera. Y no es que yo sea pesimista, las pruebas están a la vista. Cuando baja la inflación, le piden que reactive inmediatamente. Y cuando lo logre a este objetivo, si es que alguna vez lo logra, le pedirán que fortalezca el estado de bienestar e inmediatamente después van a ir por más. Son las reglas de juego. Pero algo más vio el gobierno en el episodio, porque, miren, salió a acusar al sector corporativo de conspirar contra el poder institucional con fines de desestabilización. Siempre hay quienes buscan que el gobierno no concluya su mandato. Esto lo dijo enfáticamente y públicamente el actual jefe de gabinete, Guillermo Francos, ahora, por estos días. Y agregó que al principio, todos los que abusan de los privilegios de la política pensaban que esto no iba a durar mucho y además fogoneaban en ese sentido y buscaron generar un malestar social que no había hasta que se dieron cuenta de que la sociedad bancaba esta posición rupturista. Esto lo dijo Francos, el jefe de gabinete. Y en materia de responsabilidades se refirió muy poco crípticamente a muchos que habían dejado el poder son los responsables. Lo que en lo personal me sonó a Massa y compañía, ¿no? Bueno, menos críptico estuvo el secretario de prensa, Serenelli, o Serenellini, mejor dicho, que aseguró que hoy todo se sabe. Hay un sector de la vieja política y de la actividad privada que no le sirve que a este gobierno le vaya bien. Bueno, no dijo nada nuevo, amigo. Si los propios kirchneristas lo gritan a los cuatro vientos desde el comienzo mismo del mandato. Los Graboy, los Kicillof incluso, el Cuervo Larroque, algunos de la izquierda también. En otros términos, la volatilidad de los mercados no es atribuible únicamente a la desconfianza. La hipótesis es conspirativa. Trataba de buscar una palabra menos fuerte, pero es así. Pero coincide bastante con la opinión de economistas como por ejemplo Miguel Kigel, que en un reporte de la semana última descartó que la turbulencia tuviese la magnitud de una crisis. Reconoció la existencia de problemas con el tipo de cambio, pero que no exigen una solución inmediata según su opinión. Consideró además que el gobierno tiene tiempo para analizar alternativas y que va a buscar un nivel de reservas más alto que le garantice una flotación sucia antes de levantar el cefo. ¿Y saben qué? Hoy mismo el propio Martín Lustó afirmaba exactamente
esto que decía Kegel. Parte de la razón le dieron los hechos, porque el gobierno repitió por enésima vez que no devaluaría y que no abriría de ninguna manera el cepo. Es más, lo dijo esta mañana el ministro Luis Caputo en una nota que le hicieron, y agregó que la inflación, si bien subiría un poco por cuestiones estacional, más la tarifa o las tarifas de servicios, estaría por debajo del 5% según el ministro. Y de no ser esto, dijo, de no pasar esto, de no haber sido un tema estacional y ajuste de tarifas, la inflación núcleo estaría rondando un 3%. Eso dijo el ministro de Economía. Finalmente las cosas se calmaron un poco, al menos en el fogoneo, no en los valores. No en los valores del dólar, no en el riesgo país, no en el resto de los dólares, no en los precios de góndola. No es casual que las acusaciones del gobierno, justificadas o no, apunten a Massa, porque Massa es considerado un dirigente con mucho vínculo al sector empresario y a los medios de comunicación. El problema es que la reforma de Milei impactan en las empresas, pero para frenarlas se requiere un capital político que la dirigencia partidaria tradicional hoy no está teniendo. Se firmó finalmente anteayer el Pacto de Mayo, rubricado por los 18 gobernadores. Solo 6 quedaron afuera, o no fueron, mejor dicho, no es que quedaron afuera. Ellos se autoexcluyeron y son los mismos que apuestan al fracaso de este gobierno, algunos de los cuales están al frente de provincias condenadas por la pobreza, como el caso de Infran, o provincias inmanejadas y por eso reclaman fondos de la nación, como el caso de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. Lo tienen. Aquel ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner que nos recontraendeudó. Por ejemplo, con la famosa estatización de YPF. Digo, yo creo que perdieron los privilegios, fundieron al Estado, cada uno desde sus propias responsabilidades, por cierto, pero de las que no se hacen cargo. Porque al menos si tuviesen la delicadeza de quedarse callado, pero claro, también es cierto que ellos hablan para el sector que los sigue, sector que poco les importa analizar los hechos, pero que sin embargo esperan que con esta gente, si llegara al poder, se pueda llegar a vivir como antes, de planes, bien, tranquilos, sin problemas, sin laburar, con cargos del Estado, siendo ñoquis. Por eso hablo de la pérdida de privilegios. Miren, sin liderazgos y con enfrentamientos internos, es una situación atribuible a la fragmentación y desorientación de la dirigencia de los partidos en general. Y los ejemplos sobran, ¿eh? Es más evidente precisamente lo que sucede con el PRO, que se debate entre ser fagocitado por la Libertad Avanza o preservar su mínimo poder propio. Esto es al menos lo que pretende Mauricio Macri, que desplazó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la asamblea partidaria la semana pasada. Ustedes recuerdan que hablamos de este tema, pero estuvo presente en la casa de Tucumán. Volvió desde Europa
para estar presente en el Pacto de Mayo, raro que no firmó o que no le pidieron que firmara, porque no era solo para gobernadores, sino para dirigentes políticos, para expresidentes. Bueno, fue el único que estaba. Algunos después ya empezaron a fogonear, ¿no? Con que le dieron poca bolilla, con que el saludo de Milei fue muy frío. Bueno, lo abrazó, no sé qué más esperaban. Qué sé yo, que lo chaparan, no entiendo. Lo cierto es que sí, es verdad que a lo mejor haya tenido un gusto a poco. Él volvió a Europa ahora. Miren, recordemos todo también, ¿no? Bullrich había sido candidata del PRO, con la anuencia obviamente de Macri, candidata a presidente, pero perdió contra Milei. ¿Y qué hizo Bullrich? La más fácil. Cambió de líder político, no sin razón, por cierto. Y salvando las correspondientes distancias, el expresidente tiene un problema similar al de su colega Cristina Kirchner. No puede ser candidato por el alto nivel de rechazo que le generaron, pero bueno, está bien, existe, y que suscita. Y tampoco puede poner un candidato porque también fracasa, ya lo vieron, con la Bullrich. Bueno, lo cierto es que los dos, uno hombre y otro mujer, expresidentes, están marchando hacia la jubilación. La diferencia es la velocidad con que la hacen, ¿no? Y capítulo aparte merece la Unión Cívica Radical, un partido hoy sin líder, y yo diría también sin rumbo. Bueno, miren, la prueba está en el Congreso, está reducida a una serie de parcelas, de tribus, que luego lucen como descoordinadas y como oportunistas y como sueltas, tratando de negociar cada quien por su lado, vaya a saber qué. Y como el PRO comparten buena parte de sus votantes con Milei, y si no afinan la estrategia, pueden compartir la suerte poco promisoria precisamente de Macri. Y para concluir, amigos, todo esto muestra la pérdida de responsabilidad de los políticos, que además han generado ese tembladeral en los propios partidos. Hoy, todos muy debilitados, dejando a la sociedad en una orfandad absoluta. Yo lo dije, Milei no la tiene fácil, pero ellos, yo creo que ellos tampoco.